Hola familia, ¿cómo están? Bendiciones. Espero que se encuentren muy bien. Les damos un caluroso saludo desde aquí, desde Wichita, Kansas. Queremos decirles que los bendecimos. Vale, por favor, háblanos un poquito acerca de lo que vamos a hablar hoy y empiezas con una oración. Bueno, vamos a empezar primeramente orando para entregar este tiempo en las manos de Dios y poder de ahí pues hacer lo que vinimos a hacer en esta tarde. Señor, te damos gracias por este día, gracias por tu misericordia, por tu bondad, gracias por regalarnos ese tiempo para compartir, para hablar de ti, hablar de tus planes, hablar de tus sueños, hablar de tu propósito para con nosotros. Entregamos este tiempo y te pedimos que seas tú, Señor, hablando a nuestra vida y edificando nuestras vidas, Señor, a través de esto que vamos a hablar y a experimentar en medio de esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, Amén. el día de hoy la dinámica va a ser un poco diferente. Estuve hablando con ciertas personas y en medio de esa hablada pues surgieron algunas preguntas y me gustaría que en medio de todo lo que vamos a hacer hoy podamos hablar Sí. un poco de estas Esa preguntas. conversación no habla. Ajá. Bueno, sí, esa conversación. Vamos a hablar un poco de estas preguntas que surgieron. Entonces vamos a hacer como él me pregunta, yo le pregunto, yo le pregunto, él me pregunta. Y así para que podamos hacer algo diferente en medio de la tarde de hoy. Entonces, bueno, yo voy a empezar preguntándote una de las cosas y una de las preguntas que salieron, valga la redundancia, y es ¿cómo podemos de manera práctica prepararnos para ese día en donde el reino se manifieste a plenitud? Ah, Algunos consejos prácticos. bueno, yo creo que, como decía el apóstol Pedro, esperando y apresurando, ¿ok? Porque, o como, sí, como dice la palabra en la carta de Pedro, porque, ¿y por qué digo esto? Porque es muy importante tener en cuenta que dice la Biblia en Corintios, Romanos, varias partes lo habla, y es que hay gente hoy que dice, la tierra está esperando la manifestación de los hijos de Dios, y comienza con esta doctrina del dominionismo, ¿no? Que es el reino aquí. Y esa doctrina es engañosa por el simple hecho de que indica o te va a enseñar que ya todo, o sea, que podemos o tenemos libre acceso a todo lo que el Señor quiera hacer. Y si bien tenemos acceso, la palabra es clara cuando dice en parte vemos, en parte profetizamos. Es decir, todavía no tenemos la autoridad a plenitud como la que Dios quiere darnos, como la que teníamos en el jardín del Edén y como la vamos a volver a tener. Hablábamos la semana pasada un poco acerca de esto, ¿no? De la jerarquía que vamos a nosotros llegar a tener en el mundo espiritual, y cómo la Biblia dice que vamos a juzgar incluso a los mismos ángeles. Entonces, bajo esa misma línea, si queremos prepararnos para el reino que viene y queremos prepararnos para ese día, tenemos que esperar, pero apresurar la venida del Señor. Ahora, ¿cómo lo apresuramos? A través de nuestro clamor, a través de nuestra oración, a través de nuestra adoración. La palabra dice, el espíritu y la esposa dicen, ven, el que tenga sed, venga y tome del agua de vida. Es una invitación de Dios, es un clamor de la iglesia, pero también es una invitación de Dios a que participemos del mensaje de Maranata. ¿Cómo vivimos este mensaje? La palabra dice Juan 3.3, primera Juan 3.3, todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Mientras que más conocemos el mensaje de Maranata, más pureza empezamos a tener en nuestras vidas. Ahora, no se trata solamente de conocer, sino cuanto más entendimiento tenemos, porque conocemos muchas personas, ¿verdad? Y de hecho, no quiero hablar mal de ningún ministerio, pero recientemente hubo un escándalo aquí, un hombre de Dios, que él tenía el mensaje Maranata, pero de pronto interpretamos que faltó entendimiento real del mensaje Maranata. A veces no solamente basta con conocer la teoría o tener la teología correcta, sino que tenemos que ir más allá, tenemos que vivir el mensaje, tenemos que ser el mensaje que predicamos. Preparándonos, viviendo Mateo 5, el Sermón del Monte, viviéndolo todos los días a plenitud. Y es difícil, es complicado, vamos a caer, vamos a fracasar muchas veces intentando vivirlo, pero bajo este lineamiento nos preparamos, orando diariamente, ayunando semanalmente, liderando diligentemente, hablando osadamente, y así hay varias disciplinas que podríamos hablar acerca de, pero básicamente esto es el centro, ¿no? De tener una comunión diaria con Dios todo el tiempo, que no sea intermitente, sino que todos los días yo pueda presentarme delante del Señor y decirle,
Señor, estoy así, estoy así. Señor, necesito de tu presencia, necesito de tu poder hoy, necesito tu autoridad, porque tengo esta tentación, tengo esta lucha, tengo esta carga, tengo este problema, tengo este afán en mi corazón. Por eso la Biblia nos va a decir todo si estáis afanosos por algo, entréguenlo en las manos del Señor. Sí. ¿Tú qué puedes añadir a eso? Yo algo que podría añadir a esto que tú estás hablando es 100% también entender que algo que nosotros podemos ubicar en las escrituras a lo largo de toda la Biblia son personas que fueron igual que nosotros y que al fin y al cabo estuvieron también como, ok, ¿cómo hago para de manera práctica prepararme para el día que Cristo venga? Pero como los apóstoles hacían, yo creo que algo práctico es también predicar el Evangelio. Yo creo que a medida que nosotros predicamos el Evangelio estamos preparándonos no solamente a nosotros, sino también preparando a las personas que están a nuestro alrededor para el día en que Cristo regrese. Y eso es sumamente importante en medio de esta dinámica espiritual que se vive día a día, y es anunciar el Evangelio, anunciar las buenas nuevas, recordarle no solo a nuestro espíritu, sino recordarle al enemigo que ya está vencido y que Cristo va a volver. Así es. ¿Y cómo crees que podemos recordarle a Satanás que está vencido? Yo creo que algo súper, bueno, que de pronto es 100% alinearnos a lo que dice la palabra, alinearnos a lo que dicen las escrituras. Cuando Jesús fue tentado en medio cuando Jesús estuvo en esta discusión con Satanás, en medio de esta pelea espiritual, esta lucha espiritual que tuvieron, una de las cosas que él recordaba era la palabra. O sea, Jesús no le respondía a él con cosas que yo creo, o yo pienso, o yo siento. Jesús siempre se basaba en la palabra. Y yo creo que es fundamental para nosotros en medio de este tiempo poder basar nuestra vida en la palabra de Dios, para que de esa manera nosotros le recordemos al enemigo: hey, o sea, tú no tienes poder en mi vida porque ya Cristo lo hizo. O sea, ya Cristo venció, Cristo se llevó todo lo que se tenía que llevar, y yo en este momento estoy viviendo bajo la voluntad del reino y estoy siguiendo la palabra de Dios, estoy escuchando, estoy siguiendo la ley y estoy viviendo en esta gracia de Cristo que me capacita y me habilita para poder vivir la vida que Cristo quiere que yo lleve. No lo que tú quieres, no lo que el enemigo quiere, no lo que en nuestros pensamientos a veces queremos o pensamos, sino que decimos: Satanás, no tienes poder porque la sangre de Cristo ya lo venció, la sangre de Cristo lo compró. Y ese fue el precio que Él pagó, no que nosotros pagamos, que hubo un precio, no fue gratis, la salvación no fue gratis. O sea, ese sacrificio no fue, ay, sí, bueno, ya, qué chévere, todo gratis. No, hubo un precio que se pagó, y ese es el precio que nosotros debemos recordarle a Satanás. Lo que tú me digas no tiene poder, ya esto está escrito y las profecías se van a cumplir. Satanás sabe que le queda poco tiempo, y como sabe que le queda poco tiempo, entonces va a arrasar con todo lo que pueda arrasar. Sí, y a propósito, tú decías eso, y yo creo que algo también dice Apocalipsis 12: y ellos le vencieron con la sangre del Cordero, guardando las palabras de su testimonio y menospreciando sus vidas hasta la muerte. Hablando de una iglesia triunfante, militante, que va a ser una iglesia triunfante al final de la era. Y con respecto a eso, me impacta mucho la sangre del Cordero, porque dice la palabra, clarito lo dice, que el Señor hizo un escarnio público, una burla pública a los principados y a las potestades, con su sangre y su sacrificio. Entonces, creo que parte de recordarle a Satanás, de hecho Efesios nos va a decir: ustedes fueron llamados a anunciar el evangelio a los celestiales. En otra versión dice a las huestes, a las regiones celestes, a los principados. No es que vamos a predicarles a los principados para que se arrepientan, sino que vamos a manifestar el reino de los cielos para que ellos recuerden que la victoria de Cristo Jesús ya fue dada, y que por ende nosotros somos victoriosos, y que su tiempo para caer, como dice las escrituras, Mateo 24 dice: todas las potencias de los cielos, todos los principados de los cielos serán conmovidos, que su tiempo para ser conmovidos está cerca. ¿Okay? Entonces quiero pasar a esta otra pregunta. Vamos a hacer una pregunta Val, una pregunta yo, para tener esa dinámica, y es: ¿qué consejos prácticos podrías darle a la persona que está luchando en este momento para sentirse conectados a ese reino? Yo creo que lo primero es conectarnos. Porque yo creo que algo que vamos a pasar todos es esto de por algún momento no tener ganas de orar, no tener ganas de buscar, no tener ganas de pronto de ciertas cosas,
Pero yo creo que hay algo clave y es pasar por encima de las ganas que tengo o no. Siento que mucho de lo que se vive hoy en el reino de los cielos es de emocionalismo, de cómo nos sentimos, de qué me hace sentir bien, de qué no me hace sentir bien. Cuando la palabra dice engañoso es el corazón más que todas las cosas. Cuando dice guarda tu corazón sobre todo porque es engañoso, porque te puede hacer caer, ¿no? Y algo que para mí es clave en medio de esto de poder luchar para conectarnos es dejar nuestro corazón a un lado, salir un poco de nuestra emoción, de nuestro emocionalismo, de nuestras emociones y permitir al Espíritu Santo que haga con nosotros lo que Él quiera en medio de su presencia. No se trata tanto de lo que nosotros podamos decir, como se trata de lo que nuestro corazón puede la actitud del corazón. La actitud de nuestro corazón, claro. Lo vemos en Caín y en Abel, o sea, no se trataba tanto, y lo podemos ver alrededor de muchas cosas, de muchas personas en la Biblia, pero yo creo que este es un ejemplo clave y es un ejemplo que todo el mundo conoce y es, hey, no se trata tanto de lo que tú le puedes dar al Señor, se trata de lo que hay en tu corazón, se trata de cómo y de la actitud con la que nosotros estamos entregando las cosas a Dios. Yo creo que el Señor mira mucho más el sacrificio cuando uno está, no, es que no me siento como conectada con esto, no siento que estoy haciendo algo, pero el Señor mira mucho más el sacrificio cuando tú dices como, ok, Dios, no lo siento, no quiero, pero aquí estoy. Y de eso se trataba el sacrificio que Jesús, volvemos al punto central, al centro de todo que es Cristo. De eso se trataba el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario cuando Él dice, pasa de mí esta copa, pero si no puedes, dale, o sea, ¿qué puedo hacer? Yo quiero hacer tu voluntad. Y Él pasó por encima de sus emociones, pasó por encima de sus sufrimientos y al fin y al cabo dijo, Dios, aquí estoy, soy tuyo. Entonces yo creo que con el conectarnos no depende tanto de nuestras emociones, de cómo nos sentimos. El conectarnos debe depender de lo que Cristo ya dijo, de la palabra, del rendir nuestro corazón a pesar de que no lo sintamos. Y muchas veces incluso en medio de no sentirlo decimos como que no quiero. Y a veces no lo hacemos. Y eso nos pasa a todos. Yo creo que una de las cosas, y es algo muy clave y fundamental en medio de este tiempo, es no cargarnos con una culpa de que, ay, soy una pecadora porque no entré a la presencia de Dios hoy. Sino al contrario, decir como, ok, no entré a la presencia de Dios hoy, Dios, perdóname y aquí estoy otra vez. Porque muchas veces la culpa, en vez de acercarnos a Dios, en vez de decir, Dios, no puedo, no soy nada sin ti, nos aleja. Porque ya llevo mucho tiempo lejos, ¿ya qué? O sea, y ese no creo que deba ser el deber de lo que Cristo quiere en medio de este tiempo. No sé si tú quieres agregar algo. Tú decías, acabaste de concluir con entrar a la presencia de Dios. Pero yo creo que parte y yo sé que tú eso lo sabes y lo entiendes, pero creo que parte de la razón por la que mucha gente no está conectada al reino de los cielos de alguna manera es porque no se saben en la presencia de Dios. ¿A qué me refiero con esto? Elías, quiero hablar un poquito acerca de Elías. Dice la Biblia, él era un hombre sujeto a pasiones. Pero cuando Elías iba a profetizar, vemos que él no había orado. De pronto no había orado en el sentido de que no se había retirado y el Señor le había hablado, le había dicho algo necesariamente, o por lo menos no está registrado en la Biblia. Y dice que Elías decía siempre que iba a hablar, vive Jehová en cuya presencia estoy. Vive Jehová en cuya presencia estoy. ¿Y por qué digo esto? Porque es que el Señor nos está llamando a reconciliarnos con ese espíritu profético de Elías. Vivir en la presencia de Dios. El ministerio de Elías no tuvo que ver tanto con los milagros que hizo tremendos milagros, ¿verdad? Al igual que Eliseo, al igual que el resto de profetas, ¿verdad? Pero algo que impactó en la vida de Elías y de Josué, de estos dos hombres, de David también, es que ellos decían, de una u otra forma decían Salmos 27:4, una sola cosa deseo y es estar en la presencia del Señor, ¿no? Josué dice la Biblia que cuando él tomó el liderazgo, dice, él iba al tabernáculo y nunca se apartaba de ahí. Elías dice, vive Jehová en cuya presencia estoy. David dice, solamente una cosa deseo, estar en la presencia de Dios todos los días de mi vida. Y parte de eso tiene que ver con la generación que va a triunfar en este tiempo. La generación, no te estoy hablando de una generación exitosa en el sentido mundano o banal de este mundo. Te estoy hablando de una generación que es íntegra en lo espiritual, que es íntegra, que a pesar de que de pronto no tiene nada en lo natural, para muchos, en lo espiritual lo tiene todo, tiene a Cristo.
Y por eso ese debe ser el clamor de nuestro corazón hoy. Dame a Cristo, quiero a Cristo, deseo a Cristo. Señor, clamo por Cristo. Entonces parte de la realidad en la que vivimos se contrarresta con la verdad de quiero vivir en la presencia del Señor. Y no es fácil. Va a haber momentos donde no vas a querer orar, va a haber momentos donde no vas a querer hablar con Dios, como Vale decía ahorita. Sin embargo, no se trata de lo que quiero, se trata de lo que debo dar. ¿Sí? Porque el sacrificio de Dios es gratis, pero luego vamos a ver, o mejor dicho, la salvación es gratis, pero luego vamos a ver que para ser hijos de Dios, para ser discípulos de Cristo, hay un precio que hay que pagar. Y puede sonar redundante o paradójico, pero no lo es. Porque sí soy salvo, pero la salvación no va a determinar va a determinar mi lugar en la eternidad, más no mi posición en la eternidad. ¿Sí? Entonces yo puedo ser salvo y puedo ser como aquellos que dice la parábola de los talentos, como aquel que recibió un solo talento y lo escondió. O puedo ser salvo y ser como aquel que recibió 5 talentos y 2 talentos y los multiplicaron. Puedo ser como aquel que da al 30%, puedo ser como aquel que da al 60%, como puedo ser aquel que da al 100%. Y eso va a depender de cada uno, del corazón de cada uno. No va a depender del Señor, porque el Señor ya hizo lo que tenía que hacer. Ahora eso depende de nosotros y de dejarnos discipular por Cristo. Somos discípulos de Cristo, tenemos que dejarnos discipular por Cristo. Entrando un poco más otra vez o volviendo a las preguntas, creo que esto que estamos hablando es clave y es, vuelvo y digo, es algo que nos capacita para vivir en ese reino, no solamente en el de ahora o en la parte o en la dimensión del reino que estamos ahora, pero también en lo que viene y en lo que el Señor va a traer en su plenitud cuando el reino se manifieste por completo. Pero ahora tú estabas hablando de ciertas personas y me gustaría como preguntarte qué ejemplos bíblicos podríamos usar en medio de esto para alinearnos a la narrativa espiritual del reino que está aquí, pero también el reino que viene. Porque si es cierto, Cristo dijo, el reino está, pero también dice, el reino viene. Entonces, no sé si podrías hablarnos de algunos ejemplos bíblicos que hablen o que nos puedan como conectar con esta realidad espiritual que el Señor pues nos ha hablado en su palabra. Sí, hay un ejemplo bíblico clave para mí. De hecho voy a leer aquí Filipenses 3. Un segundito, voy a buscarlo. Filipenses 3, versículos del 10 al 14 dice... voy a leer del 10 al 14. Dice: para conocerle a Él y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera a la resurrección de entre los muertos. No que ya lo haya obtenido todo ya, ni que ya esté perfeccionado, sino que sigo corriendo por si logro alcanzar aquello por lo cual fui también alcanzado por Cristo. Hermanos, no considero yo mismo que lo haya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando las cosas que quedan atrás y extendiéndome a las que están delante, sigo corriendo a la meta hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué menciono Filipenses? ¿Por qué este capítulo? De hecho, se los recomiendo leer todo, porque Pablo va a decir antes, quiero conocer a Cristo, quiero ser hallado en Él. Ahora, Pablo tenía estas dos características. Como discípulo de Jesús, porque él tuvo ese encuentro con Jesús, él fue al cielo, ¿verdad? Él dice la Biblia que él mismo fue discipulado por el Señor. De una u otra manera, él fue discipulado por Cristo mismo, porque él dice, todo lo que aprendí fue enseñado a mí directamente por Cristo. No fue enseñado de ningún otro apóstol, de ningún otro discípulo, de ningún otro cristiano, sino directamente por Cristo. Y me gusta mucho que él va a decir esto, o que él dice esto, quiero conocer a Cristo, pero también va a manifestar el poder de Dios de una forma como no se ve en el resto de apóstoles. No diciendo con esto que Pablo es superior a ningún otro apóstol, todos son autoridad, todos los 12 son autoridad sobre la iglesia, siguen y todas sus palabras debemos vivirlas, ¿no? Doctrinalmente,
porque son palabras de Cristo a través de ellos. Pero lo que voy es, el Señor manifestó de una forma única el poder de Dios con él, y creo que Silas o Bernabé, no recuerdo muy bien, cuando estuvieron en Grecia, y dice que la gente llegaba, pasaba trapos por la piel de Pablo, iban y tocaban enfermos y los enfermos se sanaban. Entonces, ahí vemos el poder de Dios. Y de vuelta vamos a llegar un poquito al dominionismo, o vamos a ver un poquito el tema del dominionismo. Hay este ejemplo bíblico. El problema es que parece que las personas hoy día están buscando el poder más que a Cristo. La autoridad del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo más que a Cristo mismo. Y algo que me encanta de las características del Espíritu Santo, que me fascina de las características del Espíritu Santo, es que dice Jesús mismo, Él no habla por sí mismo, Él no enseña por sí mismo, Él no va a mostrarles algo que yo mismo no quiera mostrarles. Él lo que va a hacer es mostrarles lo que yo les hable. Entonces, una de las características del Espíritu Santo es dar a conocer a Cristo. Y hay una canción de Alessandro Villalboas que me gusta mucho, dice, oh Espíritu, abre mis ojos otra vez. Quiero ver la belleza de Dios que está en Cristo. Y parte de lo que hacía Pablo era manifestar el reino aquí, esperando el reino que venía. Él decía, hermanos, me encanta manifestar el poder de Dios. Me encanta, y en las cartas lo vamos a ver, me encanta ir a imponer mis manos sobre ustedes, impartir algún don espiritual de sanidad, de milagros, de lo que sea, e impartir algún llamamiento sobre sus vidas. Pero hay algo que supera todo eso, y es el conocer a Cristo. Quiero conocer a Cristo, quiero conocer el poder de la resurrección. Él no estaba esperando el día en que el Señor lo usara para más cosas. Él estaba esperando el día en que Él iba a ser uno con Jesús. Por eso el hebraísta, que se cree que es Pablo, va a decir, puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Corriendo la carrera de la fe, Pablo luchó y corrió la carrera de la fe, y eso lo capacitó, y por eso vemos que su vida es un referente hoy para el cristianismo. Y por eso hoy se habla más de Pablo que de otros apóstoles. Y no porque los otros apóstoles no hayan querido conocerlo. Por ejemplo, tenemos a Juan, que él mismo recibió las palabras del Señor. Tenemos a Pedro, que él mismo fue restaurado por el Señor y que el Señor le comisionó la tarea de, así como él se había apartado y Jesús lo había redimido, así si alguno de sus hermanos se quería apartar, él los tenía que redimir. Entonces, a lo que voy es, tenemos que ser como aquellos que pueden ver el poder de Dios en medio de su generación, pero que su foco no es el poder de Dios, sino quien da el poder, Jesucristo, el Espíritu Santo, Cristo por medio del Espíritu Santo. Entonces, ese creo que es la clave, o ese es uno de los ejemplos que más ha marcado mi vida. Yo creo que para mí, ahora que tú estás hablando de eso, hay algo que a mí me marcó de Pablo y que creo que me va a marcar y para toda mi vida, fue Pablo dice, pierdo todo a fin de conocer, o sea, por la excelencia del conocimiento de Cristo. Porque es que para mí porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo no tenía miedo a morir, Pablo no tenía miedo, al contrario, él estaba esperando ese momento porque él sabía que era el momento en que se iba a encontrar con Cristo cara a cara. Y en medio de esta semana, hablando un poco más personal, un poco más abriendo mi corazón en medio de esto, en medio de esta semana yo he tenido momentos en donde he dicho como, o sea, de ansiedad pues por todas las cosas que están pasando, y el Señor me recordaba esto de que al final va a llegar un punto en que todo es la lujuria, la ofensa, el temor, el engaño van a ser lo que va a estar por encima en medio de esta generación, ¿no? Y él me decía, si uno conoce la verdad, sí, tú puedes conocerlo, pero a veces es tan diferente cuando estás viviendo esto y estás viviendo en carne propia todo lo que el Señor ya prometió en su palabra que iba a comenzar a suceder. Y el Señor me decía, qué bueno, o cuánto quisiera yo que toda mi iglesia pudiera tener este mismo sentir de Dios, para mí el vivir eres tú y el morir es ganancia. El problema es que muchas veces, como hijos de Dios, nuestro morir no es Cristo.
o sea, nuestro vivir no ha sido Cristo, entonces nuestro morir no puede ser ganancia, sino que es más nuestra reputación. Sí. Y podríamos estar aquí toda la tarde hablando de esto, toda la noche, pero bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Queremos dejarlo con esto, el poder estudiar la vida de Pablo. Creo que en medio de ese tiempo, para lo que viene y en lo que se está viendo ahora, es clave en medio de esta generación. Si alguno quiere decir algo, opinar, comentar, hacernos preguntas, saben que están los comentarios abiertos, y estamos dispuestos a contestar, a abrir nuestro corazón, a hablar aquí en medio de esto, porque para eso estamos, para edificar el cuerpo de Cristo. Sí. No sé si tú quieres decir algo. Sí, simplemente para concluir, quiero decirles, yo tengo una serie de mensajes que se llama la disciplina, del primer amor. Amar a Dios, número uno, es imposible amar a Dios sin Dios. Es decir, no puedo amar a Dios sin su ayuda, no puedo amar a Dios sin su amor, no puedo amar a Dios sin su asistencia sobre mi vida. Y número dos, el primer amor que el Señor va a reclamar sobre la iglesia de Éfeso solamente se puede mantener con una disciplina diaria de amor y devoción por Cristo. No hay nada, amados, no hay atajos. Por más que queramos tomar, no hay atajos, no hay cosas. Y de pronto sí, tú puedes predicar y puedes estar ungido y el Señor te puede usar en medio de las predicaciones. Pero eso no quiere decir que el Señor te use, tu carácter haya sido aprobado. Y te lo digo como una confrontación, como una exhortación y ánimo. Porque muchas veces creemos que nuestro carácter está aprobado por el fruto de nuestro ministerio, pero lo que hacemos para Dios no se traduce en quiénes somos en Dios, en Cristo Jesús. Entonces quiero concluir diciéndoles: salgamos de nuestra reputación para vivir verdaderamente a Cristo. Saquémonos de la cabeza que necesitamos que la gente nos apruebe. Hay solamente una persona que nos tiene que aprobar. Y si esta persona, que se llama Cristo Jesús, Barenasha, el hombre del cielo, el hombre celestial, nos aprueba, no necesitamos la aprobación de nadie más. Quería concluir con eso. Bueno, creo que lo hemos dicho todo. Necesitamos a Cristo. Amén. Dame a Cristo. Ese debe ser el clamor de esta generación, debe ser el clamor de nuestro corazón. Cristo, te necesito, Cristo, te anhelamos. Cuando Cristo está en el centro de todo, el resto de cosas ocupan el lugar que deben ocupar. Pero necesitamos a Cristo para esto. Entonces, los dejamos con eso y esperamos que tengan un resto de una semana bendecida y que el Señor continúe hablándonos en medio de este tiempo de cuánto lo necesitamos. Amén. Nos vemos. Nos vemos, familia, el próximo jueves. Adiós.